Amén. Amén. La gran comisión o la gran omisión. Muchos han llamado a este pasaje la omisión de hoy día de la iglesia. Y ¿sabe usted, mi amado hermano, que hay 2/3 de la población de la tierra que no ha oído hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo? 2/3 de la población que no sabe quién es Jesús. Y algunas de estas personas viven cerca de creyentes, de personas que creen en Jesús. Pero hay otros que viven muy lejos de ellos, de cualquier testimonio cristiano. La población crece. La población crece y crece. Y las implicancias para los creyentes es enorme, es enorme. Tenemos que seguir predicando. Aumenta la población, aumenta las necesidades, no solamente físicas, sino también espirituales, amados hermanos. Se dice que para los próximos años, la mayor cantidad de población la va a tener Latinoamérica, África y Asia, porque la población en Europa está envejeciendo. Y de toda esa población, se dice que en los futuros años, solamente el 7% serán cristianos evangélicos. El resto, 93%, serán ateos, musulmanes, hinduistas, budistas. Si la iglesia no cumple su rol, entonces miles de almas o miles de millones de almas estarán fuera del alcance evangelístico de cualquier tipo de iglesia. Y son almas que van rumbo a la condenación, sin saber que hay una esperanza en Cristo, sin saber que hay vida en Cristo Jesús. Y eso que también podríamos hablar de los grupos etnolingüísticos, que en el mundo hay más de 11,000 y que tienen su propia lengua, aldeas, pueblos, ciudades, etnias, que necesitan que le prediquemos la palabra. ¿Y saben qué? Quizás lo bueno de este tiempo es que hoy la gente está más abierta a lo espiritual. Aun cuando uno ve que crece el gnosticismo, ser gnóstico, pero hoy la gente está más abierta a lo espiritual. Si no, miren las películas, en los cines. Hay películas más de corte espiritual, hasta de terror. Y se ven. Y cuando se ven, se consumen y se vuelven a hacer películas de ese corte espiritual. Hay series de corte espiritual. Entonces la gente está más apertura a lo espiritual. Pues tenemos que aprovechar nosotros de hablar lo espiritual que verdaderamente llena nuestra vida, llena nuestro corazón. Jesús decía, lo compartimos el miércoles pasado, el jueves pasado, Juan 4:35. Jesús decía, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amados, el Señor Jesús le decía en ese momento a los apóstoles, levantad la mirada, mirad los campos están listos. Y hoy pareciera que leamos también, amados hermanos, que los campos están listos para la cosecha. La cosecha está madura. Hoy los campos están listos y tenemos que seguir predicando. Pero muchas veces la iglesia del Señor divaga. La iglesia del Señor divaga. Y mucho más en este aspecto de las misiones. La gente está necesitada de Cristo. La gente está necesitada de una comunión con Dios. Hay pueblos enteros. Gente que clama, que busca, quisiera que alguien les predique. Hay amigos que quisieran que les predique. ¿Te imaginas cuando... ¿Te acuerdas del rico y Lázaro? Lázaro le predicó y el rico no le hizo caso. Y Lázaro estaba descansando en el lugar de los justos. Ahora, pero imagínate que estés en el cielo y tú veas a tu amigo quemándose en el infierno. ¿Qué te va a decir tu amigo, tu compañero de trabajo, tu amiga? ¿Qué te va a decir?
te va a decir, ¿por qué no me predicaste? Si tú eras mi amigo, mi amiga verdaderamente, ¿por qué no me predicaste? ¿Por qué te lo quedaste callado para ti nada más? ¿Por qué no me hablaste de Cristo? ¿Cuánta gente va a ver así? Que va a decir a la iglesia, a muchos creyentes, ¿por qué no me predicaste? Amados hermanos, este es el tiempo de seguir predicando, de seguir evangelizando, de hacer misiones. Y permitidme de pronto aclarar este término de misiones. Es un término que incluye la evangelización, porque cuando hablamos de misiones, hablamos por ejemplo de las misiones locales. Las misiones locales es en la localidad. Hoy un grupo de hermanos ha salido a compartir, a dar folletos, tratados. Y qué lindo que hemos salido, la iglesia ha salido a dar testimonio de su fe. Eso es como una misión local. El hecho de venir a plantar una iglesia aquí es una misión local. Pero también hay misiones fuera de la localidad. Hay misiones locales y misioneros locales. O sea, todos tenemos que ser misioneros. Entonces, muchos misioneros son misioneros locales. Pero también todos tenemos que apoyar las misiones al exterior. Pero hay otros misioneros que van al campo misionero en el exterior. En otras palabras, no todos iremos al campo misionero exterior para quedarnos ahí. Podemos ir por un tiempo, como hemos hecho ahora en Italia, pero todos tenemos que apoyar las misiones. Todos tenemos que tener un corazón misionero. Todos tenemos que tener en nuestro corazón esa necesidad de apoyar las misiones locales y fuera de la localidad, al exterior, al extranjero. Todos tenemos que ser misioneros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos tenemos que ser misioneros. Ahora, pastor, ¿por qué? ¿Por qué, pastor? Porque fue el mandato de nuestro Señor Jesucristo, el último mandato que dio. Antes de partir de este mundo, nuestro Señor Jesucristo dio ese mandato, fue el último mandato, fue lo importante que estaba diciendo al final. Fue el mandato de despedida. Y como sabéis, siempre el mandato de despedida requiere de atención, ¿verdad? Cuando uno da el mandato de despedida cuando te estás yendo, no te olvides de hacer esto, no te olvides, era el mandato que requería atención. Nuestro Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos todos los años de su ministerio. Estuvo en el Monte de los Olivos y estuvo luego caminando con ellos por distintos lugares. Ellos fueron testigos de su crucifixión, ellos se reunieron con Él después que resucitó. Y ahora, en ese momento, estaba con ellos físicamente y los llevó a un monte donde estaban reunidos. De pronto, en el monte, uno está alto, de pronto miraban Jerusalén, miraban más allá de Palestina, miraban hacia todo el mundo. Y en ese lugar, en ese monte, entonces, Él le da el mandato de predicar lo que le conocemos como la Gran Comisión. El mandato le da el Señor Jesús. Era el mandato de despedida para que recordemos siempre que ese es nuestro mandato para nosotros, la Gran Comisión. ¿Qué implica este mandato? ¿Qué implica la Gran Comisión? Amados hermanos, dos implicancias quiero compartirte en esta tarde. Dos implicancias de este mandato de despedida. Dos implicancias de la Gran Comisión. ¿Amén? Dos implicancias, fácil de aprender, dos implicancias, ¿amén? Primero, misiones no es una opción, sino una... Las misiones, el predicar, el evangelizar, no es una opción. Amados hermanos, no es una opción, no es solamente un programa de la iglesia. No, por la sencilla razón de que Jesús lo dijo en mandato. Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Él estaba dando un mandato. Él no estaba dando una opción. Mira, si tienen tiempo, evangelicen. Si tienen tiempo, prediquen. Si han tenido poco trabajo en su jornada, en su faena, prediquen. Si tus estudios han bajado, entonces predica. No. El Señor Jesús da el mandato para que entiendan que es una obligación, no una opción. Ir y hacer discípulos era un mandato.
Dios está dando a la iglesia, Jesús está dando a la iglesia, a sus discípulos, a sus seguidores que somos nosotros, que vayamos y prediquemos. Y es interesante que cuando uno revisa el idioma original en que están escritas estas palabras, lo que está diciendo es que vayan y hagan discípulos, pero mientras que van yendo, o sea, en cada lugar, en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde estudiamos, en el lugar donde caminamos, vayan donde están, vayan, mientras que van yendo, hagan discípulos en todas las naciones. Por eso que el mandato es ir, salir, hacer discípulos. Y nos manda a ser discípulos, no solamente oidores, sino formar discípulos, seguidores de Cristo, creyentes que quieran ser como Jesús, que buscan y siguen a Jesús. Y nos manda a ser discípulos a todas las naciones. Y como en algún momento lo he dicho, la palabra nación en el idioma también original es etnias. Y etnia tiene que ver con cualquier pueblo, tribu, comunidad o nación. Así que estamos llamados a predicar. A veces pensamos que nuestra responsabilidad es solamente venir a la iglesia. No, mi amado hermano. No, mi amado hermano. Si Dios te ha traído aquí, esta es tu responsabilidad, predicar el evangelio en este distrito, en esta ciudad, en este país y en todo el mundo. Y en todo el mundo. Claro, no podemos ir todos al campo misionero, pero podemos apoyar a los que van al campo misionero. Alguien una vez ilustró así. Es como que el misionero baja al pozo, pero hay alguien que tiene que sostenerlo con la soga. Mientras que él va bajando, hay algunos que deben sostener la soga de esa persona que está bajando. Esas son las misiones. Todos estamos comprometidos con la misión. Algunos sostienen la soga y otros bajan al lugar. Todos estamos llamados a apoyar las misiones. No todos iremos al campo misionero, pero todos estamos llamados a apoyar. Porque misiones no es una opción, mi amado hermano. Misiones es nuestra obligación. Y es nuestra obligación porque el Señor Jesús no solo lo ordenó. El mandato viene del propio Señor Jesucristo. Interesante lo que estuvimos viendo esta semana aquí en España. No sé si usted vio que esta semana se ha celebrado una década del reinado de Felipe VI, ¿verdad? Y aparte que nunca hacen esos tipos de celebraciones, pero me gustó su lema. No sé si lo han visto, su lema. Servicio, compromiso, deber. Y me gustó esas tres palabras porque hablan bastante. Y me enfoco quizás en la última, porque cuando hay deber, hay servicio y hay compromiso. Cuando uno entiende su deber, hay servicio y hay compromiso. Cuando entiendo mi deber como esposo, hay servicio y compromiso. Cuando entiendo mi deber como padre, hay servicio y hay compromiso. Cuando entiendo mi deber como cristiano, entonces también hay servicio y compromiso. Amados hermanos, tenemos que entender que el predicar es nuestro deber, es un mandato, es un mandato que nos ha dado el Señor Jesucristo. Todos tenemos que predicar la palabra y tenemos que comenzar por nuestros barrios, por nuestros trabajos, por el lugar de nuestros estudios. Pastor, ¿me van a rechazar? Sí, muy probablemente van a rechazar, como de pronto hoy algunos han salido y se han rechazado, y sí, va a ocurrir. Al propio Señor Jesús lo rechazaron. Pero tenemos que seguir insistiendo, predicando. Va a haber personas que van a poner su mirada en Jesús. Es nuestro deber. No es una opción, es una obligación. Amén.
Es una obligación. Es una obligación. Segundo, misiones se hace con la estrategia de Cristo. Cuando predicamos el Evangelio, cuando llevamos el Evangelio, tenemos que hacerlo no en nuestras fuerzas, no en nuestra forma, sino con la estrategia de Cristo. Nuestro Señor Jesús nos trazó lo que teníamos que hacer. Cuando nuestro Señor Jesús hace las cosas, entonces van bien. Hacer discípulos no es cosa fácil. Porque Dios nos manda a ser discípulos, no oidores, no asistentes, sino discípulos, personas que quieren caminar conforme la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos elementos de la estrategia de nuestro Señor Jesús para hacer misiones? ¿Cuáles son esos elementos? En primer lugar, el primer elemento que el Señor Jesús nos da es el poder. El poder. Porque Él dice en el versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Usted entiende el término potestad, ¿verdad? Porque en España los padres tienen ¿qué tienen? La patria, potestad, el poder, ¿no? De decisión, poder de cuidado, para ser precisos. Y en Cataluña se llama potestad paternal, ¿no? La potestad paterna. Entonces, parental, potestad parental. Entonces, tiene que ver con un poder. Y el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, toda potestad, el poder, la autoridad, yo la tengo, dice el Señor Jesús. Y esto hay que tenerlo presente en las misiones porque hacemos misiones, predicamos en el poder del Dios. Predicar o hacer misiones no es en nuestras habilidades, no es en nuestros talentos humanos. Tiene que ser en el poder de Dios. Ese mismo poder que tuvo Cristo en la tierra, hoy también lo tenemos nosotros. Sí, lo tenemos nosotros. Y eso ocurrió cuando vino el Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8, dijo el Señor Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces la Biblia dice que vamos a recibir el poder del Espíritu Santo. Las misiones, el predicar no se hace en nuestras fuerzas. El predicar no se hace en las fuerzas humanas, sino en las fuerzas del Espíritu Santo. Él nos capacita para ir hasta lo último de la tierra. Por eso que no tenemos que tener temor. Hay que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Él nos da la capacidad. Él nos da la autoridad. Las personas se pueden resistir al humano. Te pueden rechazar a ti, pueden resistir aún al poder humano. Pero al poder de Dios, no. Al poder de Dios, no. Escúchame, mi amado hermano. Tú te puedes resistir a los hombres, pero no a Dios. Cuando Dios te habla, Dios te trata, y tú vienes a los pies del Señor, Dios te trata como hijo. Se entiende como hijo, ¿verdad? Si yo estoy caminando y de pronto veo a unos niños tirando piedras a un lugar, a unos cristales, yo quizás puedo decirle, no hagan, ¿no? Pero nada más. Pero si está uno de mis hijos ahí tirando piedras a los cristales, ¿qué hago yo? ¿Qué hace un padre? ¿Qué hace un padre? Ven para acá, ven para acá, ¿no? Lo saco de ahí. Así es, ¿sí o no? Escuchadme, amados hermanos, así es el Señor. Dios al que ama, disciplina. Y cuando uno menosprecia la obra de Cristo, permíteme decirte que Dios al que ama, disciplina. Dios, si te ama, te va a disciplinar. Bien diría el autor de Hebreos, horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo.
Y yo he visto muchos casos, amados hermanos, un tiempo cuando yo era pastor de jóvenes que le dieron la espalda abiertamente a Dios. Dios al que ama disciplina, porque aún en la cama, en los últimos días, vienen a los caminos de Dios. Porque eso es lo más importante. Para el Señor lo más importante es la salvación del alma, de la vida. Más que el dinero, es el alma, la vida. Eso es lo más importante para Dios. Y eso lo tenemos que entender nosotros los padres. Padres, tenemos que entenderlo. Así cuando me ha tocado consolar a padres, tengo que explicarles que lo más importante es que esa persona se reconcilie con Dios. Y si parte a la presencia de Dios cuando se reconcilia con Dios. Y ese es nuestro deber, predicar la palabra de Dios. Nadie tiene la vida comprada. Hoy estamos, mañana quizás no estamos. Por eso es importante predicarles, hablarles de Cristo. No dejes de hablarle a tus hijos de Cristo, amados hermanos. Porque tú no sabes qué puede pasar. Nadie tiene la vida comprada. Tenemos que insistir predicándoles la palabra, porque lo único que salva es el Evangelio, Jesucristo, el único que puede salvar nuestras vidas y puede salvar a aquellos que no le conocen. Tenemos que hacerlo porque les amamos, pero también recuerda que es nuestro deber. No es una opción, es nuestra obligación. Amén. Prediquemos el Evangelio en el poder del Señor, en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que predicarlo no en el poder humano, sino en el poder divino. Lo segundo que nos dio el Señor es el propósito. El propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual predicamos? Jesús lo dijo. El propósito es hacerlos parte de la familia de Dios. Miren lo que dice el versículo 19. Por tanto, di a ser discípulos a todas las naciones. ¿Y qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como bien sabéis, el bautismo es la forma en que uno se hace miembro y se hace parte de la familia de Cristo. Cuando uno se bautiza, se hace parte de la familia de Cristo. Y hoy la gente deambula sobre este mundo sin propósito, sin sentido, buscando en los placeres terrenales, en el licor, en las fiestas, sentido a sus vidas. Pero también es cierto que muchos no encuentran ese calor de la familia cristiana. ¿Sabes? En la familia de Dios vas a encontrar el calor. El bautismo era la señal de ser parte de la familia de Dios. Cuando alguien estaba muerto sin Cristo, entonces se bautizaba y era el simbolismo de vivir. Cuando el bautismo es el simbolismo de que uno ha muerto a la vida pasada y que ahora vive para Cristo. Por eso que cuando bautizamos, lo que hacemos es sumergirlos. Ese fue el ejemplo que nos da la palabra de Dios, de sumergirlos. Y ese es el simbolismo de que están muriendo a su vida pasada. Y cuando salen de las aguas, están renaciendo una nueva vida, están viviendo para Cristo. Ahora son parte de la familia de Dios. Y ese es nuestro propósito. Nuestro propósito es llevarles el Evangelio. Nuestro propósito es que sean parte de la familia de Dios. Nuestro propósito es llevarles el Evangelio para que ellos puedan venir a la familia de Dios. Eso es hacer misiones. Llevarlos a la familia de Dios. Pero también hacer misiones es entender que la gente sin Cristo se va al infierno. La gente sin Cristo se va al infierno. Y cuando le llevamos el Evangelio, le estamos mostrando un nuevo hogar, parte de la familia de Dios, un nuevo hogar celestial, un nuevo hogar porque tienen una morada en el cielo. Tu piso que tienes acá, tu casa que tienes acá es momentánea porque será destruida. Pero en el cielo tenemos una morada celestial eterna. Y cuando estamos predicando, estamos sacando a las personas del infierno. Cuando vienen a Cristo, salen del infierno, forman parte de la familia de Dios y luego forman parte de la familia celestial. Ese es nuestro propósito, formar discípulos, hacerlos parte de la familia de Dios.
Amén. Entonces tenemos el Espíritu Santo que nos prepara. Vamos a predicar en el Espíritu Santo. Luego los hacemos parte de la familia de Dios. Ya son parte de nuestra familia. Caminamos con ellos, avanzamos con ellos, les enseñamos. Estamos con ellos. Es parte de la familia. Les amamos porque es parte de la familia de Dios. Y eso también en el poder del Señor. Porque el Espíritu Santo también ha derramado amor en nuestros corazones. Y podemos darlo, compartirlo. ¿Por qué usted es tan amable? Porque eso lo da el Señor en nuestro corazón para amar a las personas. Ahora, ¿qué más nos dice el Señor Jesús? El Señor Jesús nos dice cuál es el medio para hacer esto. Tenemos el poder del Espíritu Santo, el propósito de hacerlo parte de la familia de Cristo. ¿Cuál es el medio? Versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el medio? El medio para transformar la vida de los creyentes es la enseñanza de la palabra de Dios. La enseñanza de la palabra de Dios. Para que alguien crezca espiritualmente, tiene que aprender la palabra de Dios. La iglesia está llamada a enseñar la palabra de Dios para crecer. Y los nuevos creyentes tienen que ser enseñados en la doctrina de Dios que está en la palabra de Dios. De ahí la importancia, amados hermanos, de enseñar la palabra de Dios, de tener nuestra academia bíblica para enseñar la palabra de Dios, que en las redes se enseñe la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios estamos formando discípulos de Cristo. Cuando predicamos, tenemos que predicar para enseñarles la palabra de Dios. Todo lo que hace la iglesia tiene que ser en base a la palabra de Dios. De ahí no nos salimos. Es la palabra de Dios que da vida. Es la palabra de Dios que transforma. Por eso que, amados hermanos, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y estudiamos la palabra de Dios no para que el creyente se convierta en un intelectual de la Biblia. No, sino para que guarde en su corazón lo que Dios manda. Y lo guarde para ponerlo en práctica. Porque la palabra guardar es obediencia. Y Dios quiere que aprendamos su palabra para obedecerla, para vivirla, para aplicarla en nuestra vida. Ese es un discípulo de Cristo que aprende la palabra, que guarda la palabra y que aplica la palabra. Ese es un verdadero discípulo de Cristo. Los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que vivir la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Amado hermano, solamente la palabra de Dios produce cambio. Solamente la palabra de Dios produce cambio. Cambio en nuestra mente, cambio en nuestra conducta, cambio en nuestra visión de vida. Solamente la palabra de Dios transforma. Lo contrario también es verdad. Aléjate de la palabra de Dios y pues tu vida se va a enfriar. Tu vida, tu visión de las cosas de Dios se deformará. Se deformará. Busca la palabra de Dios y la palabra de Dios te alejará del pecado. Aléjate de la palabra de Dios, te acercarás más al pecado. Por eso que es importante, amados, que permanezcamos en la enseñanza de la palabra de Dios. Aquellos que se alejan de la enseñanza o del aprendizaje de la palabra de Dios serán más vulnerables. Serán más vulnerables. Misiones se hace enseñando la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es vital, vital. Amado hermano, ¿quieres crecer? Toma la palabra de Dios. Aprende la palabra de Dios. Come la palabra de Dios. Toma de Dios. Dios dejó establecido su palabra para que tomemos de ella y crezcamos. Y crezcamos. Seamos mejores discípulos formados y que la imagen de Cristo se forme en nuestra vida. Así que tomemos la palabra de Dios.
Y Jesús dejó su promesa. Dejó su promesa. Él dijo, terminando el versículo 20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Jesús ha prometido acompañarnos. Aquellos que están haciendo su labor, Dios promete estar con nosotros. Cuando se hacen misiones, cuando se está predicando, el Señor está con nosotros. Su presencia nos acompaña. No estarás solo en la tarea. Aun cuando te rechacen, no estás solo en la tarea. Podrás estar lejos de los amigos, de los familiares, de tus hermanos en Cristo, pero siempre Cristo estará contigo cuando estás haciendo su labor. Porque predicar muchas veces implica no pasar tiempo en casa, estar predicando en la localidad, alejarse de la casa, del barrio, de la ciudad, alejarse del país de donde nacimos. Pero quien siempre prometió estar a nuestro lado es Dios. Dios va a estar a nuestro lado animándonos, consolándonos, dándonos de su poder, ayudándonos a cumplir nuestra tarea y responsabilidad. Es Dios mismo. Así que, amados hermanos, cuando estamos haciendo la obra de Dios, Dios nos está acompañando. No vamos a estar solo en la tarea. Tenemos que mantenernos en la tarea de predicar, de hacer misiones, de evangelizar. Y no vamos a estar solos porque Dios dijo que estará con nosotros. Pero iglesia que no se encarga de predicar, iglesia que no se encarga de evangelizar, iglesia que no hace misiones, entonces ¿qué ocurre? Jesús dijo, yo estoy con vosotros que están predicando, que están haciendo la labor. Por eso, amados hermanos, vemos a veces tantas iglesias que no crecen, tantas iglesias que no avanzan, que se estancan, por una sencilla razón. Dios no obra en una iglesia que no hace misiones. Dios no obra en una iglesia que no está mirando a la gente que necesita de Cristo. Dios no obra en una iglesia que no está enfocada en predicar su palabra, en evangelizar. Y cuando la iglesia no está enfocada, entonces la gran comisión se vuelve en la gran omisión. La gran omisión. Y cuando la gran comisión se vuelve en la gran omisión, ¿sabes qué va a ocurrir? Va a haber desánimo en la iglesia. Habrá desánimo. Claro, porque nos perdemos las bendiciones. Dios quiere seguir transformando vidas. Dios quiere seguir transformando corazones. Y ya no vemos las bendiciones en la iglesia. Entonces, cuando no vemos las bendiciones en la iglesia, hay desánimo. Hay desánimo. Habrá falta de crecimiento. Porque el crecimiento se da cuando buscamos al perdido. Cuando buscamos a aquel que no conoce de Dios. Entonces, ya no hay crecimiento. Habrá falta de motivación para orar. Por una sencilla razón. Ya no hay motivos por los cuales orar. Si solamente oramos por nosotros, entonces ya no hay motivos. Pero cuando hacemos misiones, hay motivos para orar por los nuevos, por los que están viniendo, por los que están buscando al Señor, por donde queremos llevar el Evangelio, a los lugares que queremos llegar, donde queremos plantar una iglesia. Pero cuando no lo hacemos, falta motivación para orar. Habrá falta de milagros de Dios. Ya no veremos los milagros de Dios. Recuerda, mi amado hermano, que el mayor milagro de Dios es una vida transformada. Es el mayor milagro de Dios cuando Dios transforma una vida que sale de la muerte espiritual a la vida. Una vida que estaba destruida, que ahora busca a Jesús. Ese es el mayor milagro. Una iglesia que no está encargándose de la gran comisión, entonces ya no verá lo más maravilloso que uno ve. ¿Sabes cuál es lo más maravilloso? Una vida crecer y madurar en Cristo. Ese es maravilloso. Y compartía, yo es lindo porque cuando veo cómo van madurando, creciendo, es maravilloso ver el obrar de Dios en vidas que van madurando, que van creciendo, que van tomando decisiones en madurez. Es maravilloso. Lo contrario también es triste. Personas que se desvían del camino
y que dejan los caminos del Señor también es triste, doloroso. Pero también es una bendición ver creyentes que comienzan a madurar, a dar pasos de fe, a dar pasos de madurez, que se afirman y se afianzan más en Dios. Eso es lo más maravilloso ver en la iglesia. Eso anima a la iglesia. Cuando ve un liderazgo emergente que va saliendo y levantándose, que Dios va levantando, porque personas que con su testimonio y su vida van creciendo, van madurando. Pero cuando una iglesia se estanca, entonces eso no ocurre. Y es triste, es triste, es triste. Por eso que, amada iglesia, hoy es un buen momento para recordar la importancia de hacer misiones, la importancia de predicar la palabra, de anunciar el evangelio a aquellos que no conocen, porque estaremos avanzando con Cristo, con Dios mismo, con su presencia. No nos cansemos de anunciar el evangelio. No nos cansemos de anunciar la palabra de Dios. No nos cansemos, amados hermanos. Dios nos mandó a hacer misiones. No podemos permanecer indiferentes. ¿Qué ha hecho que miles y miles de personas e iglesias hagan misiones? ¿Por qué miles y miles de iglesias se enfatizan en llevar el evangelio? Fue la obediencia al mandato de Jesús. Hay iglesias que invierten muchos recursos para mandar misioneros, para que la palabra se siga predicando. Lo hacen por su obediencia a la gran comisión. Y nosotros, amados hermanos, también tenemos que ser fieles, obedientes a este mandato que viene del propio Señor Jesucristo. Tenemos que ser obedientes. Pero ¿sabes cuál es la raíz de la obediencia? Interesante, porque este pasaje comienza diciendo, en Mateo 28, en el versículo, voy a ponerlo aquí, en el versículo 17 dice, y cuando le vieron, le adoraron. Y cuando le vieron, le adoraron. Es interesante que los discípulos lo primero que hicieron fue adorar. Uno es obediente cuando tiene una vida de adoración a Dios. Una vida de oración es una vida rendida a Jesús. Una vida rendida a Jesús quiere obedecer a Jesús. Ama a Jesús, quiere obedecerle, quiere seguirle. Un adorador es alguien que verdaderamente ama a Jesús, rinde su voluntad y quiere seguirle. ¿Sabes? Allí comienza nuestra obediencia, en una actitud de adoración. Mi amado hermano, rindamos nuestra voluntad a Jesús, seamos obedientes, prediquemos la palabra. Todo comienza con una actitud de adoración a Jesús, de rendición de tu voluntad a Jesús, de un amor por Jesús. Allí comienza la obediencia. Si no, este mandato seguirá siendo tu gran omisión. No queremos que sea la gran omisión. Queremos cumplir con la gran comisión por amor a Cristo. Amén. Amén. Por amor a Cristo. Cierra tus ojos, vamos a orar por un momento. Vamos a orar. Somos la Iglesia Alianza Las Corts y queremos compartir contigo el amor transformador de Jesús. Así que, bienvenido a casa. Cada domingo a las 6 de la tarde en Passatge Jaume Roig 14 tenemos nuestros cultos de celebración y adoración. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram o Facebook. Durante la semana nos reunimos a través de nuestras redes, la red de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de preadolescentes y de jóvenes. Nos gozamos que estés aquí. Te esperamos.